Vamos pues a... Señor, te damos muchas gracias porque nos concedes un día más de vida en compañía de todos nuestros amigos que están aquí presentes para escuchar este estudio bíblico de parte de nuestro gran predicador Carlos Treviño, que lo que él nos enseñe sea inspirado por ti y que sirva a nosotros también para regir nuestra vida y compartir estas enseñanzas con las personas con las que nosotros convivimos todos los días. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Estamos en el versículo 33, ahí nos quedamos la semana pasada, en Lucas 24, 33, y en esta ocasión vamos a ver el siguiente pasaje que yo he titulado El Cristo vivo. Empezando en Lucas 24, 33, la palabra de Dios dice así: levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. En este pasaje ya vamos a ver a un Cristo vivo con sus discípulos. Si le puedes decir, por favor, entonces, Cristo vivo. Pues ciertamente el gran evento del cristianismo ha sido la resurrección de Cristo. Todas las religiones que andan por ahí hablan de que busquemos la verdad. Esas personas murieron y sus tumbas están llenas. Jesús dice: ya no la busquen, yo soy la verdad. Y su tumba está vacía. Dios en su palabra afirma, y como ya hemos visto todos los testigos, todas las circunstancias, todo lo que pasó, de la resurrección de Cristo. Y bueno, por lo tanto, la tarea del mundo incrédulo, que no acepta el cristianismo, ha sido a través de los siglos el negar, el rechazar y el tratar de comprobar que Cristo no resucitó, que la resurrección de Cristo pues es un cuento, un mito, no fue verdad. Y se han formulado inclusive pues muchas teorías, y en eso se quedan, teorías, no certidumbre, para rechazar la resurrección de Cristo. Ya hemos dicho que si se probara que Cristo no resucitó, pues entonces dice la Biblia: comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
nuestra esperanza termina, está aplastada y la Biblia deja de ser, Dios es un mentiroso y bueno, sería una catástrofe. Y mucha gente ha tratado de pegar en ese punto específico del cristianismo, de que Cristo no resucitó, pero hay, como hemos estado viendo, certeras evidencias de que fue todo lo contrario, de que Cristo sí cumplió lo que Él mismo estaba diciendo todo el tiempo, de que Él iba a resucitar. La resurrección es la piedra angular del cristianismo. Es el centro, es el fundamento. Sin ella, todo se derrumba. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, empezando en el versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? Es muy importante la resurrección de Cristo. Es más, podríamos inclusive llegar a extendernos y decir que es el evento más importante del cristianismo. La resurrección de Jesús de entre los muertos. Por esto, el ataque contra la resurrección de Cristo ha sido feroz, ha sido realmente sin tregua. El rechazar la resurrección de Cristo es declarar que Cristo es un mentiroso, que Dios Padre es un mentiroso. Cuando menos 3 o 4 veces Jesús mismo, durante su ministerio, dijo que Él iba a resucitar. Y yo creo que después de decirlo tantas veces, así como que los apóstoles ya se lo creerían, ¿verdad? Pues no se lo creyeron de todas maneras. Pero vamos a ver algunos pasajes. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sí? Ahí está. Y luego en el capítulo 20, versículo 17, 20-17, dice así: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a los 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. A ver, pónganme atención, discípulos. Escríbanlo por ahí, se los he dicho varias veces. Pero como si no fuera poco, ahí mismo en el capítulo 17, un poquito antes, capítulo 17, versículo 22 y 23, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús constantemente estuvo diciendo que Él iba a resucitar. Ahí en el capítulo 11 de Mateo, Él dice: así como Jonás estuvo en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches, así también lo estará el Hijo del Hombre en la tierra 3 días y 3 noches, nada más. Porque la muerte no puede con Jesús, ¿sí? En el capítulo 2 de Juan, cuando le están
diciendo acerca de este templo maravilloso que están viendo, el templo de Jerusalén. Jesús les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaban que estaba hablando del templo de Jerusalén, pero no, Él estaba hablando del templo de su propio cuerpo. Dios mismo, Dios Padre, aquí en Romanos, en el capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Quiero decirte que este versículo pues tiene ahí un poco de historia, porque cuando Karina y yo estábamos empezando a salir, yo tenía esta güerita que quería que saliera conmigo a tomar un café, ¿verdad? Y ella me preguntó qué quería decir este versículo, por la resurrección de entre los muertos, y ya, bueno, yo tuve que explicársela. Y entonces se enamoró de mí, y pues bueno, no es cierto, no, pero bueno, sí fue verdad de que ella me preguntó acerca de este versículo. Sí, también fue verdad eso, ¿no? Además, con la resurrección, si fuera rechazada, si no fuera verdad la resurrección, no habría salvación. ¿Quién podría entrar entonces al cielo? Primera de Corintios 15, 17. Primera de Corintios 15, 17, que ya lo mencionamos esta noche anteriormente. 15, 17 de Primera de Corintios. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Romanos 10, 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La única manera de ser salvo es creer en eso que Dios hizo a nuestro favor. Existe gran evidencia histórica con multitud de testigos presenciales, como los soldados que vieron a Jesús morir, Marcos 15, 44 y 45, y no los voy a leer porque ya los vimos en las pláticas anteriores, pero tú puedes anotar eso si quieres tener testigos presenciales. Juan 19, 33 y 34 también habla de los soldados que certificaron de la muerte de Jesús. Jesús murió. José de Arimatea y Nicodemo, que lo llevaron y lo enterraron en una tumba vacía que era propiedad de José de Arimatea, por ahí cerca. Regularmente a los cuerpos de estos criminales pues los tiraban en la fosa común, pero no fue así con Jesús. Juan 19, 38 al 42. Las mujeres que vieron de lejos cómo Jesús estaba siendo bajado, muerto, de la cruz. Lucas 23, 51. La tumba vacía, en donde María Magdalena fue temprano en la mañana y encontró que esa tumba estaba vacía. Juan 20, 1 y 2. Y luego otras mujeres, Lucas 24, del 1 al 3. Y luego Pedro, y luego Juan también, Juan 20, del 3 al 8. Y luego apariciones mismas que tuvo Jesús, primero con María Magdalena, después con las mujeres, los discípulos de la semana pasada que vimos en camino a Emaús. Después dice que se le apareció a Pedro, se le apareció a Jacobo o a Santiago y a todos los discípulos, como vamos a ver en este pasaje, con y sin Tomás, a 500 creyentes y a Pablo mismo. 1 Corintios 15, del 3 al 8, y ese sí lo voy a leer. 1 Corintios 15, del 3 al 8.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, aquí en este pasaje de 1 Corintios 15. Y entonces, pues sí tenemos mucha evidencia de que Cristo resucitó. Pero hay muchas teorías que han tratado de aplastar la evidencia de la resurrección de Cristo. Entre estas está la teoría del desmayo. Jesús se desmayó nada más, ¿verdad? Y luego estando ahí en la tumba, pues ya más o menos se levantó y no sabemos exactamente cómo movió la piedra, que era una piedra gigantesca, y salió de la tumba, y bueno, y también burló a los guardias que estaban ahí, ¿verdad? Y fue camino de Emaús, ahí lejísimos, con los pies destrozados, para ir, etcétera. O sea, una cosa bastante absurda, pero que es una teoría. Y luego la teoría de las alucinaciones, de que sencillamente, pues ellos estuvieron alucinando de que tenían tanto afecto por Jesús, que pensaban que realmente pues, había resucitado y que andaba por ahí, que se les estaba apareciendo. Pero las alucinaciones son individuales, a lo mejor Toño tiene una alucinación, pero todos aquí al mismo tiempo, pues sí está más difícil. Entonces, pues tampoco es una teoría que podemos aceptar. La teoría de la tumba equivocada, es que fueron a una tumba equivocada. Bueno, pues muy bien, efectivamente fueron a una tumba equivocada, entonces los sacerdotes van a la tumba correcta, sacan el cuerpo y dicen, no señores, miren, aquí está. No me cuenten de que resucitó. Hubiera sido muy fácil postumbar todas esas cosas y otras más. La realidad, todo esto es absurdo. Nosotros, por fe, sabemos que Cristo resucitó. Y yo creo que la mayor evidencia que tenemos de que Cristo resucitó es que yo he sido testigo de esa resurrección. Mi vida ha sido transformada de tal manera que ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún médico, ninguna situación de este mundo podría haber hecho lo que Dios hizo en mi vida. Yo soy testigo de ese poder que Dios tiene en la resurrección. Yo soy el primero que digo que Cristo realmente sí resucitó. Bueno, pues en este pasaje de Lucas 24, empezando en este versículo 33, ahí vamos a notar algunas cosas adicionales acerca de este gran acontecimiento de la resurrección de Cristo. Y básicamente lo que vamos a proclamar es de que Cristo vive. Porque abrumadamente se están acumulando todas estas evidencias de que Cristo ha resucitado. Al principio como que no le creían, ¿verdad? María Magdalena y los demás, oye, pues ¿qué pasó? Se me hace que estás diciendo cosas que pues no pueden ser ciertas. ¿Cómo es que un muerto resucita? No puede ser. Pero poco a poco vamos viendo que hay más y más evidencias. Lucas es muy consistente con los demás evangelios y nos presenta aquí todavía más cosas que también vamos a ver que los otros evangelios lo mencionan. Y básicamente vamos a ver tres cosas en este pasaje que yo he titulado Cristo vive. Y la primera de estas cosas es su consistencia. No sé, pero me han dicho por ahí que si tú quieres seguir siendo mentiroso, más te vale que tengas una buena memoria, porque te tienes que acordar, si no vas a meterte en muchos líos, ¿verdad? Y ya no vas a ser consistente. Vas a decir algo y dices, ay, eso no debí haber dicho porque hace 2 minutos dije lo contrario y se me olvidó, etcétera, ¿sí?
hay que ser consistente. Y lo mejor, la consistencia absoluta, pues es la verdad. Dices la verdad y entonces no tienes, es más, no tenemos que tener memoria. Lo que dije, dije y así fue, ¿no? Y aquí vamos a ver precisamente que hay consistencia en este pasaje. Versículo 33. Cuando llegaron al lugar, del capítulo 24, versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Bueno, estas personas que llegan a Jerusalén son las que vimos la semana pasada. Cleofas y otro discípulo que no es mencionado. No eran apóstoles, pero sí eran discípulos de Jesús. Y van corriendo a Jerusalén, a donde están los 11 reunidos y otros más, muchos más discípulos, a decir que, bueno, pues ellos mismos han tenido una experiencia espectacular de un hombre que se les pegó y que de repente pues les sabe las Escrituras y de repente al partir del pan reconocen que es Jesús mismo y que en ese minuto desaparece. Y bueno, ellos vienen con esa historia, ¿verdad?, muy caliente. Tenemos que ir a decirles, inclusive creo que dejaron la comida ahí, no pagaron ni la cuenta, no sé si no pagaron la cuenta, pero regresan a Jerusalén a contarle a los demás lo que les ha acontecido en el camino a Emaús. Pero ¿qué es lo que encuentran? Encuentran que ya hay anticipación de esa noticia. Ya los demás están diciendo que esto es lo que ha sucedido. Versículo 34, que decían los que estaban reunidos ahí con ellos, decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón mismo. Es el único lugar en los evangelios en donde se nos dice que Jesús también se le apareció a Pedro mismo. Después viene en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 7, donde se vuelve a mencionar, versículo 7, versículo 5, se vuelve a mencionar que Jesús se le apareció a Simón. No nos da los detalles de esa aparición. Nomás nos dice que se le apareció. No. 1 Corintios, ya te digo, es 1 Corintios 15:5. ¿15:5? Sí, no, sí. Muy fácil, pero aquí está, mira. En Corintios 15. 15:5. Entonces Jesús se le apareció a Pedro y no nos da los detalles. ¿Por qué crees que no nos da los detalles? Bueno, no lo sé, pero a lo mejor que Jesús quiso ser misericordioso y no decirnos lo que tenía que decirle a Pedro, ¿verdad? Pedro, muy bocón, había dicho: no, ¿cómo crees? Yo contigo muero y voy aquí. Y fue el primero que corrió. Inclusive, ¿te acuerdas tú que lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo, ¿no? Y entonces, pues yo sí creo que hubo por ahí una pequeña reprensión, que después habría una reconciliación que veremos probablemente la semana entrante. Bueno, se le apareció a Simón. Bueno, pues todo esto coincide a los relatos que vemos en los demás evangelios. Versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, también hubo otra aparición muy importante, ¿eh? Jesús se le apareció a Jacobo. Jacobo y Santiago es la misma palabra en el Nuevo Testamento, para que no nos confundamos. A veces Santiago y a veces Jacobo, pero es la misma palabra. Y este Jacobo, ¿quién es este Jacobo? Es el medio hermano de Jesús. Que después podemos hacer todo un estudio de por qué así es. Fue hijo de María con José, pero Jesús no fue hijo de José, entonces fue medio hermano. Pero hay algo muy importante aquí,
Porque si nos vamos a Juan, capítulo 7, versículo 5, hay algo muy importante que dice aquí, Juan 7, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ninguno creyó en él, pero de alguna manera Jesús se le aparece a este hombre. Él viene a ser muy importante en el grupo de Jerusalén. Cuando los cristianos son dispersados por la muerte de Esteban, porque Saulo de Tarso y los demás lo mataron, y a Esteban, pues entonces corren, ¿verdad?, todos, pero sigue un pequeño grupo que se queda en Jerusalén, y el que liderea el grupo es Santiago. Inclusive ahí en Hechos 15 lo vemos como realmente el jefe de todos, Ahí hay un concilio, el concilio de Jerusalén, en donde se están ya discutiendo ciertas cosas de lo que se les va a predicar a los no judíos y cómo decir a los judíos ciertas cosas de Cristo que ya no tienen que ver nada que ver con el judaísmo, y el que preside ese concilio es Santiago. Es más, tenemos toda una epístola, la epístola de Santiago, que viene de este hombre que finalmente sí creyó en Jesús. Entonces Jesús se le aparece a él. No sé por qué a él específicamente, eso es la predestinación de Dios, que así lo quiere Dios, y así se le apareció, y este hombre viene a ser muy importante en las cosas del cristianismo en esos primeros días, ¿sí? Así es. Bueno, pues entonces vemos que los hechos coinciden. Por ejemplo, vamos a Mateo, al mismo pasaje de Mateo, y nos dice algunas cosas Mateo, del versículo 16 de Mateo 28, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, no, ahí no es donde yo quería. Mejor vamos a Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, capítulo 16, versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo, que bueno, era lo que Lucas nos decía. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Sí. Y si vamos a Juan, para que tú también veas lo que dice Juan, en el capítulo 20 de Juan. Cuando llegó la noche, capítulo 20, versículo 19 del Evangelio de Juan, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La primera cosa que vemos entonces en este pasaje es la consistencia de que el relato es certero, de que realmente Cristo resucitó. Número 2, la resurrección de Cristo fue presencial. No me lo contaron, Él se les apareció, ¿sí? Y se viene en el versículo siguiente, aquí en Lucas capítulo 24, en el versículo siguiente, que es el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Bueno, hay dos cosas que quisiera mencionar de por qué dijo Jesucristo paz a vosotros. Era el saludo que usaban en esos días para cuando se encontraban las personas, paz a vosotros, pero también les está diciendo que por favor se calmen, que Él no es ningún fantasma, que realmente Él está vivo y que Él viene con buenas nuevas para ellos. Porque dice el versículo 37 que ellos, espantados,
y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Bueno, pues no es cuando Jesús se les aparece, no es un cuerpo resplandeciente como el de los ángeles que estuvieron en la tumba, ¿verdad? Tampoco, o algo así, sino Él se aparece como con un cuerpo normal, humano, y quiere que ellos sepan que Él es tan humano como ellos y que Él tiene un cuerpo humano. No es un espíritu, no es un cuerpo transformado, es el cuerpo de Jesús. Inclusive les va a mostrar los golpes, las llagas de sus manos y el costado que el soldado atravesó. Ese es mi cuerpo, ¿sí? Es más, les dice, mirad mis manos y mis pies, ¿sí? Ustedes vieron lo que ellos hicieron con mis manos y mis pies, pues eso me identifica como tal persona, ¿no? Que yo mismo soy. Palpad, ved, toquen, vean, usen sus sentidos para que ustedes sepan que soy yo, ¿no? El sentido del oído, escuchan la voz de Jesús. No sé si te ha tocado que tú estás hablando con alguien y por allá oyes una voz y dicen, ahí viene Caro. ¿Por qué? Porque pues ya conocen la voz de ella, que es diferente a los demás y pues, la identifica como esa persona. Pues ellos identificaron fácilmente a Jesús porque estaba hablando con la misma voz que siempre tenía. Pero lo estaban viendo además. Y les dicen, pues también toquen. ¿Hay algún espíritu que tiene huesos como yo? Miren, toquen, ¿verdad? Y yo estoy seguro que llegaron ahí a ver cómo estaban sus brazos y todo eso, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, muy bien, pues todo eso, ¿verdad? Y dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Pues ellos están muy asombrados, pero al mismo tiempo con mucho gozo de que están viendo un gran evento. Imagínate el evento único de toda la historia universal. ¿En dónde podríamos nosotros hablar de una persona resucitada que estamos viendo? Tú me dirías, pues en Lázaro. Lázaro también resucitó. Sí, pero Lázaro se volvió a morir. Y Jesús nunca más moriría. Él vive el día de hoy. Y está reunido con los que creen en Él. Él está aquí con nosotros en este momento. Vivo, haciendo muchas cosas a favor nuestro. Entonces, pues es una aparición presencial ante sus 11 apóstoles y ante todos los discípulos que están ahí. Sí quiero decir un detalle importante. Jesús no se va a aparecer a personas incrédulas. No se le va a aparecer a Pilato, ni a Herodes, ¿verdad? Mucho menos a Caifás y esas cosas, porque no era el punto de llegar, ya ves, te dije, aquí estoy, ¿ahora sí vas a creer o qué? No, para nada, porque no es el punto. El punto es ir a los suyos para que ellos salgan a predicar la realidad de la resurrección. Y el punto número 3 de este pasaje viene en los siguientes versículos, que es convincente. Él los convence de que Él realmente ha resucitado. Tenemos consistencia, tenemos presencia y tenemos convincencia. Convincente. Está en el versículo 38, ¿verdad? ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, ¿verdad? Y versículo 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Quería que fuera una absoluta certeza en la mente de ellos de que Él había resucitado. Y bueno, ellos estaban con unas emociones
pues muy vacilantes, ¿verdad? Habían caído en el pozo de la depresión cuando su maestro lo vieron todo crucificado, muerto, toda la esperanza de aquel Mesías, todo destruido, pues estaban muy tristes, estaban muy acongojados, tuvieron días de gran congoja, y de repente se aparece Jesús y está todo al revés, ¿verdad? Y sube la adrenalina, ¿verdad? Con gran gozo de que, ¿cómo? Aquí está Él, siempre sí. Y bueno, yo estoy seguro que había mucha confusión, y dice que todavía ellos no lo creían y estaban maravillados. Entonces Jesús, para que sí convencerlos bien, le dice, pues no tienen por ahí algo de comer, no sea lo que sea, una hamburguesa, un taquito, algo, ¿verdad? Y en ese tiempo lo que había era pescado. Dice que entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. No que tuviera hambre necesariamente, ¿verdad? Sino que fue una prueba convincente de que él estaba vivo y de que él no era ningún espíritu, algo sobrenatural que se apareció por ahí, sino que era el cuerpo de Jesús, que tenía dientes, y empieza a comer este pez, tan humano como tú y como yo. ¿Sí? Pues realmente sí es espectacular, porque así pensándolo bien dices, bueno, ok, estoy viendo a Jesús totalmente humano, pero a ver, explícame. Estaba totalmente cerrado aquí, no hay ventanas. Y de repente tú te apareces, tenías una llave extra o ¿qué pasó? No, pues es que él tenía el cuerpo humano, pero al mismo tiempo tenía pues toda esta sobrenaturaleza de pues traspasar las paredes, y que eso fue lo que pasó en ese tiempo, porque Jesús se les apareció. ¿Sí? Pues sí, es algo realmente maravilloso. Todavía no hemos entrado, le he pedido a Karina que me dé la mano muy pronto para empezar a cantar algunos himnos, algunas cosas. Hay un himno muy bonito, muy famoso, que viene del siglo XVII, que allá con los hermanos Wesley, dos hombres que ellos previnieron que no hubiera Revolución Francesa en Inglaterra. Inglaterra tenía el mismo sistema feudal que lo tenía Francia. En Francia hay una revolución, hay odio, matan al rey, mil cosas, mil líos, y en Inglaterra no pasa nada. ¿Por qué? Porque estos hermanos y otras personas predicaron la palabra de Dios con tal fuerza que había gran siembra para no tener tanto odio en los cambios que se tenían que venir, pero no fueron con sangre en Inglaterra. Y este hermano, se llamaba Carlos Wesley, él fue el autor de más de 8,000 himnos. Él tenía que estar sacando un himno nuevo cada mañana y tarde, 2 o 3 diarios, para tener 8,000. Y hay uno muy bonito que se llama Hoy Cristo se ha levantado. Tú lo conoces muy bien, Karina, muy bonito. Que lo cante, ahorita le voy a decir a Karina que por favor que lo cante, que agarre un solo. Jesus Christ is risen today, no sé qué, ¿no? Porque yo me lo sé solamente en inglés. Sí, pero no creas que mi voz es tan maravillosa, ¿verdad? Pero a lo mejor tú eres como la persona que fue a la congregación, ¿verdad? Y todos estaban cantando, y entonces este cuate estaba cantando con mucha fuerza, pero cantaba muy mal. Y entonces le dijo, oye, bájale tantito, pues ves tú estás desentonando a todos. Dijo, yo no vine a cantar, yo vine a alabar a Dios. Y siguió cantando, no le importa, ¿no? Pues en verdad así es. Y bueno, tenemos piano y todo, ya tendremos los domingos en la noche oportunidad de también cantar todas estas grandes cosas, porque estamos muy contentos con todo esto que ha acontecido. Así es. Bueno, pues Jesús resucitó. El mensaje de los apóstoles al salir a predicar, estaban todos miedosos, ahí metidos, ¿verdad? Dijeron, nos van a agarrar a nosotros, ¿verdad? Y Jesús les dijo, espérense,
váyanse a Galilea y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin del mundo. Y precisamente en el libro de Hechos, capítulo 2, dice que estando ellos reunidos, vino el día de Pentecostés, 50 días después, unas lenguas de fuego que simbolizaban el Espíritu Santo, y de repente tenían una fuerza tremenda y se pusieron a predicar fuertísimo. ¿Y qué es lo que predicaban? Predicaban la resurrección de Cristo, la realidad de que Jesús realmente era el Mesías que había prometido resucitar y había resucitado. Vemos Hechos capítulo 2, versículo 22, Hechos 2, 22, que dice que es Pedro que predicando, la primera predicación del Nuevo Testamento: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Capítulo 3, versículo 15, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Capítulo 3, versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Capítulo 5, versículo 30. Por todos lados ellos están predicando. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Capítulo 10, versículo 40. Esos primeros días del cristianismo y las predicaciones de estos hombres. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Capítulo 13, versículo 30. Capítulo 13, versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Y luego el capítulo 13, del 33 al 37. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido a sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. El mensaje de la cruz va unido al mensaje de la resurrección. Es lo mismo. No podría haber uno sin el otro. No podemos hablar de un Cristo que murió por nosotros y nunca resucitó. Pues hay muchos que han muerto por muchas causas, ¿verdad? No sería entonces ninguna cosa extraordinaria, pero Él resucitó. Y esto va totalmente unido. Hechos 1, 22. Hechos 1, 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre vosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, pues ¿cuáles son las enseñanzas de por qué era tan importante de que Cristo resucitara? Te voy a mostrar tres, hay varias, pero hay tres muy importantes de por qué era necesario que Cristo resucitara. La primera, victoria sobre el pecado. La paga del pecado es muerte.
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Era pues muy importante que Jesús resucitara y venciera la muerte, porque la muerte es lo que nosotros recibimos por nuestros pecados. Y para tener victoria sobre el pecado, yo necesito esa resurrección. ¿Sí? Número 1. Número 2, la gloria de Dios. Él resucitó para la gloria de Dios, para que todo el mundo supiera que Él era Dios. Y nuestra resurrección dependía de la de Él. Si Él no resucitaba, pues nosotros jamás vamos a resucitar. Él fue las primicias, el primero de la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, 20. 1 Corintios 15, 20. Vamos a ver 1 Corintios 15, 20, que dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Ah? Nosotros vamos a resucitar. Este cuerpo, que bueno, pues se va transformando de día en día para que cada día esté más amolado y más desconchinflado, ¿verdad? Dice la Biblia que va a resucitar con un cuerpo glorioso, porque Cristo resucitó. Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tremendo, ¿no? Bueno, pues esa es la segunda. Y la tercera es la prueba de que Dios estaba satisfecho. El pago de nuestros pecados se cumplió. Es como cuando vas al restaurante y entonces sacas tu chequera, ¿verdad? O tu dinero y pagas la cuenta. Y entonces el Señor te dice, muchas gracias, usted ya puede salir, usted ya pagó la cuenta, ¿verdad? Cristo pagó la cuenta y Dios certifica que esa cuenta fue lo que se necesitaba como pago por nuestros pecados. 3 cosas muy importantes, muy necesarias del por qué Cristo tenía que resucitar. ¿Sí? La victoria sobre el pecado, la gloria de Dios para nuestra propia resurrección y la prueba de que Dios estaba satisfecho con el pago que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Sí? Y bueno, y todos los ángeles estaban viendo lo que estaba pasando. Ellos hubieran querido intervenir cuando estaban azotando y matando a Jesús, porque Él dijo, 12 legiones mandaría mi Padre. Pero Él no quiso que fuera así. Y nomás estaban viendo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es esto? Como ellos nunca han pecado, ellos no tenían la menor idea que estaba pasando, ¿verdad? Y luego al ver a Cristo resucitado, es la manera como Dios va a perdonar a todos estos pecadores con su propia sangre. Ahora entendemos por qué fue tan importante que todo esto sucediera y que Cristo muriera a nuestro favor. Pues la resurrección, sin la resurrección, la esperanza de los discípulos, la esperanza nuestra misma, estaría aplastada. Y poco quedaría, si no es que nada. ¿No? Que todo el mundo se olvidaría de Cristo y lo que fue, y lo que hizo. Mira, resucitó, hizo milagros, sí, pero pues no quedaría nada. Realmente el evento fue que Él resucitó. Y ahí empezó toda esta, para que fuera el Redentor, el Salvador, el Hijo de Dios, el Señor triunfante, que visiblemente, corporalmente, nos hace ver que Él venció la muerte. Y esa es la esperanza por la cual nosotros estamos aquí realmente. O sea, no sé qué pienses tú de esta vida, pero la verdad, así como que no es muy sabrosa, ¿eh? Sí,
no es una tómbola de vida y de vida y de colores o no sé qué, para nada, son puras broncas, son puros líos, ¿eh? Y sin embargo, pues aquí estamos los cristianos contentos, satisfechos, porque estamos basados en una esperanza futura, la resurrección de Cristo, nuestra propia resurrección y nuestra eternidad con Jesús, con estos cuerpos transformados que tendremos, en donde no habrá más dolor, en donde no habrá más enfermedad, en donde no habrá más muerte, no más llanto, y si estaremos realmente con Jesús por toda la eternidad. Es algo maravilloso, y esto lo tienes a tu favor si tú has recibido a Cristo en tu corazón. Si el pago de la cruz es realmente tuyo, si tú has ido a la cruz y le has dicho, yo soy un pecador, yo necesito limpiar mis pecados, y los has limpiado en la sangre de Cristo, porque Él pagó por esos pecados en la cruz. Y te pregunto si realmente ese es el caso tuyo. Si Cristo es el Señor de tu vida, si has lavado tus pecados en la sangre de Cristo, yendo a la cruz, pidiendo perdón por tus pecados y haciéndolo el Salvador de tu vida. Espero que sí, si no, pues todo esto pues no tiene, esta esperanza no es tuya. Entonces ahora sí que está muy triste la vida, no tiene ninguna razón de ser. Volteamos allá afuera y decimos, ¿por qué la gente está tan contenta? Porque va de un evento a otro. Ahí viene la Fórmula 1, hay que ir, a ver si conseguimos. Ponlo en la tarjeta, no importa. Hay que ir, hay que estar ahí, no sé qué. Ya se acabó. No, pero la Serie Mundial de béisbol, y entonces el pitcher va a ganar. No, hay que estar ahí para ver si gana o si pierde. Y yo ni lo conozco, pero de todas maneras tengo que estar ahí. Ya se acabó. Bueno, ¿qué más hacemos? Una fiesta, algo que tenemos que hacer para que no podemos. Esta vida es terrible. Hay que endulzarla con algo. Y pues es un mal dulce, porque finalmente la pierdes. Lo que gana es Cristo. El que quiera ganar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, ese la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Pues qué maravilloso que tenemos este gran privilegio, este grupito aquí pequeño, en estos 20 y tantos millones de gentes que hay allá afuera, que tenemos esa esperanza, que venimos a oír, que venimos a apoderarnos, que venimos a meditar y a decir, Dios, gracias, porque esa esperanza es mía. Vamos pues a inclinar nuestros rostros y agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho, por su muerte en la cruz a nuestro favor, y por su resurrección al tercer día a nuestro favor. Gracias Dios. Gracias Dios, porque esto es mío y porque es una esperanza eterna que no se derrumba, que no se desmorona, que no se cae, como todo lo que tiene el mundo, sino que es permanente, es eterna, porque emana de ti. Y si hay alguien aquí, Señor, que todavía no le ha pedido a Cristo, que entre a su corazón, que sea Él Señor y dueño, pues qué urgente, qué importante que lo haga ahora. Tan sencillo. Solamente pedirle a Cristo que entre a su corazón, que lo cambie. Gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.